Buenos días, mis amadas y mis amados. El devocional de hoy es del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 47. Dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hemos venido escuchando en estos primeros versículos que he leído hasta el momento, hablando de muerte y hablando de muertos. Pero también Jesús está diciendo que los muertos vivirán si oyen la palabra de Dios. ¿A qué muertos se refiere? ¿Será a los que están en el cementerio o será a los muertos que están caminando por la calle? Y no precisamente estoy hablando de zombies. Es que realmente el pecado, nuestro pecado, nos pone en esa condición. Esa es nuestra condición por causa del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo es que llegamos a ser muertos? ¿Cómo se da todo este proceso por causa del pecado? Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. A veces culpamos a otras personas por nuestras acciones, o como en este caso estamos culpando al mismo Dios por nuestras acciones. Dios me puso la tentación, Dios me puso la piedrita para que yo me tropezara. Dios no tienta a nadie, porque eso va en contra de su propia naturaleza, y Dios nunca va a ir en contra de sí mismo, no se va a contradecir. La tentación proviene del tentador, que es Satanás, y del mundo. Pero proviene de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestro corazón, de nuestro interior. Ahí empezamos a maquinar y a pensar en lo malo que vamos a hacer. Pero cuando ya sacamos a luz, cuando ya damos a luz, como lo explica aquí, después que ha concebido, primero se concibe. Somos atraídos y seducidos por la tentación. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por esa razón es que por causa del pecado, como lo acabamos de explicar aquí, es que somos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Y Cristo es el que viene a darnos vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de su palabra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Para esto fue enviado Él.
Cristo murió en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó venciendo a la muerte, venciendo al pecado, porque murió sin pecado, siendo un inocente, venciendo a Satanás y venciendo al mundo. Pero para acceder a esa vida eterna es necesario que tomemos la decisión de creer en Cristo Jesús. Y si creemos en Cristo Jesús, le obedecemos, guardamos sus mandamientos. Hacemos como los discípulos, dejamos todo atrás por seguir a Cristo. Y al dejar todo atrás es dejar el pecado. Si usted robaba, no robe más. Si usted mentía, no mienta más. Si usted era adúltero, no adultere más. Si usted era codicioso, no codicie más. Si usted era homicida, no cometa más homicidio. Si usted deshonró a su padre y a su madre, pida perdón y arregle la situación con su padre y su madre. La palabra continúa diciendo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo es la vida. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. En esta porción ya está hablando de lo que va a pasar. Esta pequeña parte es una profecía de lo que va a pasar cuando Cristo regrese. Él va a hacer un llamado y va a resucitar a todos los muertos. Ahora sí estamos hablando de los muertos que están en el cementerio. Los que murieron con Cristo, o sea, habiendo creído en Cristo Jesús y se arrepintieron de sus pecados antes de morir físicamente, resucitarán para vida eterna, para vivir junto con Cristo. Pero los que murieron sin Cristo, sin creer en Cristo Jesús, en su condición de pecado y de muerte, resucitarán para condenación, para pasar una vida eterna en el infierno, una eternidad en el infierno. Por lo tanto, recordemos esas palabras de Cristo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que los que han muerto en Cristo, aunque estén físicamente muertos, están vivos, tienen vida, solo están dormidos. Pero el que muere sin Cristo muere totalmente, porque va a tener una eternidad de castigo y muerte. Continúa diciendo el Evangelio de Juan: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Y quién es el que da testimonio acerca de Jesucristo? El Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Él deposita su Espíritu Santo en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio de Cristo y además el que nos va a ayudar a obedecer la palabra de Dios. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Y cuáles son estas obras que Cristo hacía? Los milagros y prodigios. Todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban de todo lo que Cristo iba a hacer cuando estuviera aquí en la tierra, en el tiempo que Él iba a estar aquí en la tierra. Hablaba de los milagros, de los prodigios que Él iba a hacer. Hablaba de la muerte en la cruz del Calvario y de todos sus padecimientos. Hablaba también de la resurrección venidera. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿quién más da testimonio de Jesucristo? La palabra de Dios, o sea, lo que está escrito en la Biblia. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Biblia, dan testimonio de Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Y esta última porción habla de recibir la gloria de hombre y de creerle a hombre, más no a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es difícil a veces creer lo que dice la palabra de Dios, pero llega, por ejemplo, una persona que se dice ser profeta o que se llama profeta y nos dice cualquier cosa y ahí sí le creemos. La mayor profecía es la que está escrita en la palabra de Dios y Dios quiere que meditemos en su palabra, que creamos en lo que está escrito en su palabra, que es acerca de Cristo Jesús, y obedezcamos lo que dice su palabra, que son las enseñanzas y los mandatos de Jesucristo. Y hoy les quiero recordar cuáles son las leyes que nos dejó Jesús. Solamente 2. La primera, amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted ama a Dios, obedece sus mandamientos. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted va a tratarlo como le gustaría que le trataran. Decide usted hoy creer en Cristo y lo que dice su palabra y recibir el testimonio del Espíritu Santo. O decide no creer y continuar muerto, caminando por las calles de su localidad o de su ciudad, prácticamente como un zombie. Piense en esta pregunta el día de hoy, medite en ella, muerte o vida eterna. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la luz de Dios le resplandezca el día de hoy y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.